Hola a todos, ¿cómo están? Hola Benja, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, Glo? Bien, aquí muy contenta de partir la segunda clase de inversión inmobiliaria aquí en TokTok. Bueno, el día de ayer nos explicaste sobre la ubicación estratégica y crédito hipotecario y me gustaría que resolvierais algunas dudas sobre el segundo punto, sobre crédito hipotecario, que ahí la primera duda que surgió es que ayer comentaste que hay que considerar que el dividendo va a ser el 25% de nuestro sueldo y además tenemos como límite de otro 25% para créditos de consumo. ¿A qué te referías un poco con eso? Ya, primero expliquemos la diferencia entre los dos. ¿Ya? El crédito hipotecario es, o el dividendo, es lo que vamos a pagar por el crédito hipotecario que es para la inversión inmobiliaria. ¿Ya? Y el otro es el crédito de consumo, que puede ser un gasto para lo que uno quiera, por ejemplo, para un auto, para educación o para gastar en consumo, como dice la palabra. ¿Ya? La diferencia tiene que ver con el riesgo. ¿Ya? Un crédito de consumo no tiene una garantía atrás, ¿ya? O no necesariamente. En cambio, un crédito hipotecario tiene la garantía que es el propio departamento, que si es que uno deja de pagar, el banco lo puede tomar para disminuir el riesgo. ¿Ya? Y las tasas también varían harto, ¿no? Sí, como no tiene garantía, la tasa del crédito de consumo es más alta o tiende a ser más alta, mucho más alta que el crédito hipotecario. ¿Ya? Y algo también para definir bien es que uno puede tomar hasta un 50% de su renta para el crédito de consumo. Sin embargo, para el crédito hipotecario un 25%. Entonces, si es que uno toma el 25%, te queda el otro 25% para el crédito de consumo. Perfecto, quedó muy claro. Oye, respecto al tema de las tasas, también dijiste que nos teníamos que fijar en varios indicadores al momento de tomar un crédito, entre ellos la tasa, pero también el CAE. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia y qué es el CAE también? Sí, el CAE, no lo expliqué bien ayer, solo lo nombré. El CAE es otra tasa que incluye la tasa de interés, que son los intereses que le pagamos al banco, pero también incluye los seguros, ¿ya? Entonces es mucho más real calcular cuánto el dividendo con la tasa, o sea, el CAE y no solo la tasa, porque eso es lo que efectivamente uno va a pagar en el futuro como cuota del real. Claro, exactamente. Perfecto. Bueno, con esos temas ya claros relacionados al crédito hipotecario, me gustaría saber qué nos va a enseñar hoy día. Hoy día vamos a ver cómo elegir un proyecto de inversión y también entender si es que ese proyecto de inversión es una buena inversión, valga la redundancia, o no. Ya, buenísimo. Oye, entonces, para partir, ¿cómo puedo buscar el proyecto? Y siempre como que hay conceptos dando vueltas de entrega en verde, inmediata. ¿Nos podrías explicar un poco de eso? Sí, mira, la entrega tiene que ver con cuándo te van a entregar el departamento, ¿ya? Entonces tenemos entrega futura, que es la entrega en blanco, y la entrega en verde, ¿ya? Que hay que diferenciar entre las dos. Y la entrega inmediata es la entrega inmediata que el departamento ya está listo. Entonces vamos con la entrega en blanco, ¿te parece? Perfecto. Ya, en la entrega en blanco es cuando el proyecto todavía no se empieza a construir. Están los permisos, pero todavía no se empieza a construir. Perfecto. ¿Ya? Es como si lo comparamos con un concierto con Lollapalooza, es el early bird, o sea... Cuando no sabes quién viene todavía. Casi, claro, exactamente, cuando no está definido y son los que es la entrada más barata al final, ¿ya? Entonces, después, la entrega en verde es como una preventa, ¿ya? Es como la preventa también, haciendo el mismo ejemplo, ¿ya? Pero es cuando ya se sabe más, cuando estamos más cerca de... Es cuando no hay que ya lo están construyendo. Exacto, o sea, ya se está construyendo el proyecto. Perfecto. ¿Ya? Y bueno, en la entrega futura, en ambas hay condiciones de pago más preferentes, o sea, más baratas, esto en régimen. Ya después vamos a ver que hoy día estamos en un momento especial. ¿Ya? Entonces, algunas cosas de la entrega futura, en la entrega futura uno no fija el financiamiento hoy día. Ya uno sí te evalúa en una preevaluación donde el banco ve o algún banco ve si es que uno está bien parado frente a una inversión inmobiliaria, pero uno no fija con un banco el crédito hipotecario. ¿Ya? Existe plusvalía de la construcción. Eso es lo que hablamos de los precios. Los precios van subiendo hasta la entrega inmediata, entonces uno compra más barato y cuando ya te lo entregan, el departamento vale más. ¿Ya? Y tampoco hay gastos operacionales que hablamos ayer, ¿ya? O sea, uno no tiene que pagar impuestos, conservador de bienes raíces, notaría, porque eso se paga en la entrega. Eso ya al momento de firmar, ¿no? Exacto. Entonces, y después la entrega inmediata, algunas características. El departamento está listo, ¿ya? O sea, después de hacer el trámite de la promesa, la escritura, el conservador de bienes raíces, que eso se hace, ahí ya está listo para ser entregado. Ya te pasan las llaves. Así es. Ya. Hay certidumbre en la entrega, entonces sabemos ya cuándo lo van a entregar. Tiene rentabilidad inmediata. Uno puede arrendarlo,
¿ya? En entrega futura no lo podéis arrendar porque todavía no está listo, nadie puede vivir ahí. Entonces en la entrega inmediata ya uno tiene rentabilidad inmediata porque lo puede arrendar. Hay certidumbre en el financiamiento, aquí ya tenemos que ir al banco a sacar el crédito hipotecario, ¿ya? Entonces nos fijamos, o sea, nos ponemos con un banco, con una tasa, con un dividendo, ¿ya? Pero hablemos de la contingencia. Ajá. Todo lo que hablamos antes, sobre todo el tema de los precios, es en régimen, o sea, es lo histórico. Pero hoy día, que también ha pasado en otros momentos, estamos en una recesión, ya hay una contingencia diferente y hoy día podemos encontrar precios más bajos en entrega futura incluso, o iguales, ¿ya? Perfecto. Oye, relacionado a eso, ahí tú, ¿cuál nos recomendaría que es la mejor opción? ¿Futura, verde? ¿Hay alguna mejor que otra? Es que eso depende del arrendatario, o sea, perdón, eso depende del inversionista. ¿Ya? O sea, hay diferentes características del inversionista para saber si es que le conviene a una u otra. ¿Ya? O sea, por ejemplo, alguien que no tiene los ahorros o alguien que está recién empezando, quizá una entrega futura, alguien que quiere invertir ahora, entrega inmediata y, bueno, como te dije, hay depende varias del perfil, cosas. en verdad. Exactamente. Perfecto. Cada una tiene sus pros y sus contras. Exacto, pero lo que hay que fijarse es en un muy buen precio y en una buena inmobiliaria. Perfecto. Oye, a propósito de lo mismo, ayer dijiste que hay que considerar algunos gastos extra, aparte del pago del departamento en sí, que tiene que ver con el gasto de mantención. Y ahí eso lo podía ahorrar un poco si elegía una buena inmobiliaria. Exacto. ¿Cómo puedo elegir una buena inmobiliaria y saber que estoy comprando en algo de calidad? Exacto. Eso, por ejemplo, tomemos como ejemplo un auto. ¿Ya? Si es que uno se compra un auto barato de una marca que quizás no se conoce mucho, ese auto se le va a tener que hacer mantenciones mucho más regulares. Claro. En cambio, si es que uno se compra un auto de una buena marca, reconocida, con características como de seguridad. Exacto, va a tener mucha menos mantención. ¿Ya? Entonces, si es que uno elige una buena inmobiliaria, se asegura que va a tener que hacer menos mantenciones, o sea, van a haber menos gastos en ese sentido. Perfecto. Oye, a propósito de una buena inmobiliaria, también dentro de este proceso uno quiere tener un buen arrendatario al momento de invertir. ¿Cómo podemos elegir un buen arrendatario o cómo saber que se va a arrendar esta propiedad? Mira, antes del arrendatario, ¿cómo elegir una buena inmobiliaria? ¿Ya? Eso primero. Saber, si es que a ti te nombran una inmobiliaria, muchas veces vayas a decir, oh, sí, lo había escuchado, lo había visto en la calle. Eso es un indicador o es una característica súper importante, ¿ya? Buscarla online, ya que haya información, que tenga una página web, ya que tenga una página web con varios proyectos, que se entienda que lleva harto tiempo. Tiene trayectoria al final. Que tiene reputación también, ¿ya? Por ejemplo, también cuántos años tiene la inmobiliaria, cuántos proyectos tiene la inmobiliaria, eso es súper... No significa que una inmobiliaria que tenga pocos proyectos o pocos años sea mala, necesariamente, pero hay mucho más información, o hay mucho más información en este caso, de si es que en la historia ha cumplido, ¿ya? Perfecto. Y también tiene que ver la postventa, ¿ya? Ahí uno puede ver cómo se ha comportado. Un ejercicio súper simple es meterse a internet y ver si es que hay reclamos, ¿ya? Si es que hay gente que quizás no está tan contenta, ¿ya? Y así uno se asegura que la inmobiliaria, que es una buena inmobiliaria. También las redes sociales de la inmobiliaria, ahí uno puede ver los comentarios. Claro, en verdad, no siempre así, pero el que más gasta en eso tiene más trayectoria, tiene más fondos como para asegurar algo que está pasando, que no va a quebrar la inmobiliaria, ¿ya? Eso también es algo que está pasando hoy en día y que no es algo bueno que te pase, ¿sí? Entonces, como me preguntaste antes, un buen arrendatario. Sí. ¿Ya? Me adelanté un poquito, pero... Sí. Entonces, mira, un dato en la encuesta CACEN, que un 17% de los hogares en Chile pueden acceder a un crédito hipotecario. Eso y pueden, no es que acceden. Claro. Eso significa que el otro gran porcentaje tiene que arrendar, ¿ya? Así que mercado hay. Mercado hay, ¿ya? Uno puede conseguir estudios, ya, doctor, también lo hacemos, sobre la ocupación en la comuna. Preocuparse que haya una buena ocupación, o sea, un 80, un 90% de ocupación, ¿ya? Perfecto. Y hay que ver el perfil del arrendatario, ¿ya? Hay diferentes perfiles. Por ejemplo, para tipologías más chicas, uno puede pensar en un universitario, una persona que está más sola, y para departamentos más grandes, en familia, ¿ya? Y eso depende también de la ubicación. Sí, de lo que hablamos ayer. Exacto. Si está el metro, si hay un colegio. Exacto, sí. Y otro punto que también tiene que ver con el arrendatario es que uno, en el futuro, el arrendatario también es una persona y pueden haber problemas,
¿ya? Y esos problemas no los queremos manejar nosotros como inversionistas, sino que dejarlo a profesionales, empresas de administración, ya que vean esos problemas, todo eso. Esa gestión al esa final. gestión. Es un trabajo. Así es, y es un gasto bastante bajo para la inversión que uno está haciendo. Al final, pastelero a sus pasteles, que el inversionista se dedique a hacer lo que hace y que otro se dedique a administrar la propiedad. Perfecto. Buenísimo. Oye, entonces ya tenemos en qué fijarnos como el tipo de entrega y también el tema de la calidad de la inmobiliaria, el arrendatario. ¿Qué nos queda por ver como para ver si es una buena inversión lo que estamos haciendo? Nos queda calcular los números. Ya al final esto es ya se mete más en la parte concreta para definir si es que es una buena inversión. ¿Ya? Por ejemplo, la tasa de capitalización, el cap rate, y la tasa y el ROI, o la rentabilidad. Son conceptos que siempre están dando vuelta en este mundo de la inversión inmobiliaria. Hay que definir entre estos indicadores la forma en bruto o en neto. ¿Ya? Es mucho más específico hacerlo en neto, ¿ya? O sea, incluir todos los gastos y todos los ingresos, ¿ya? Pero para explicarlo es mucho más fácil explicar en bruto. ¿Ya? Entonces hoy día lo vamos a ver en bruto. Todo es bruto. ¿Ya? Empecemos un poco explicando algo del ROI. El ROI depende de la plusvalía. ¿Ya? La plusvalía es cuánto aumenta el valor de la propiedad, ¿ya? En el tiempo. Y eso se puede estimar, se puede prever, pero no es algo 100% seguro. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en la plusvalía histórica. ¿Ya? También uno puede fijarse si es que hay nuevas líneas del metro, si es que hay construcciones, si es que hay malls que se van a construir. Pero un buen indicador es ver la plusvalía futura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tomemos la Comuna Independencia. ¿Ya? En los últimos 3 años hubo un 2,7% de plusvalía, eso fue lo que subió en esos 3 años el precio, ¿ya? Y de 6,1% en los últimos 10 años. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a las fórmulas. ¿Ya? El cap rate. ¿Ya? El cap rate es hacer un cálculo para comparar el valor de inversión, o sea, lo que uno va a pagar por el departamento, versus en cuánto lo podría arrendar. ¿Ya? Entonces, es el arriendo anual, NUF, siempre tiene que ser en la misma moneda, NUF partido por el valor del departamento NUF. Perfecto. ¿Ya? Entonces, vamos a un ejemplo. Si es que el departamento, por ejemplo, uno lo puede arrendar en 500.000 pesos, lo multiplica por 12, eso te da el arriendo anual. Son 6 millones. ¿Ya? Y si es que uno lo pasa a UF multiplicándolo, dividiéndolo por la UF, te da 150 UF. ¿Ya? Aproximadamente 150 UF. ¿Ya? Entonces es el valor de arriendo partido por el valor de la propiedad. 150 partido en 3.000, que era el valor de la propiedad. ¿Ya? Y eso te da un 0,05. Eso es un 5%. Ya que es un buen cap rate, un cap rate sano. Te voy a preguntar, ¿hay como un número sano dentro de la...? Más de 4, 5 súper bueno. ¿Ya? Perfecto, entonces ahora pasemos al ROI. ¿Ya? Entonces, el ROI es comparar o meter en la juguera lo realmente invertido, que no es el valor de la propiedad, es lo que salió de nuestro bolsillo, el pie. ¿Ya? Perfecto. Versus la ganancia o la plusvalía, como hablamos antes. ¿Ya? O sea, la diferencia entre el precio que pagué y lo que lo puedo vender en 5 años. Siempre hay que hacerlo en un plazo de tiempo. ¿Ya? O sea, 5 o 10 años, y así uno puede calcular esa rentabilidad. Obtenéis la ganancia que hemos hablado en las clases. Así es. Entonces la plusvalía partió en lo que uno realmente invirtió. Vamos con un ejemplo de nuevo. Ya. Una propiedad de 2.000 UF. Hoy día compré una propiedad de 2.000 UF y en 5 años la vendí en 2.300 UF. O sea, gané 300 UF. ¿Ya? Y la inversión es un 20% de esas 2.000 UF, el pie. Esos son 400 UF. ¿Ya? Entonces, el cálculo es 300 partido en 400, eso es un 75%, ¿ya? Es 0,75, o sea, un 75%. Entonces, ese es el ROI en 5 años. Pero nosotros, para calcular con otros tipos de inversiones, hay que llevarlo a anual. ¿Ya? Es una forma, o sea, una fórmula bastante complicada, ¿ya? Pero porque no es simplemente dividir en 5 por el tema del interés compuesto, pero aquí lo calculamos y es un 11,9% anual. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos si eso es bueno?
lo comparamos con otro instrumento de inversión, por ejemplo, un depósito a plazo, que te da un 6, un 7% anual, ¿ya? Y esto es un 2. Perfecto. Es un ejemplo, siempre hay que calcularlo con la inversión efectivamente. ¿Ya? Buenísimo, súper claro, los ejemplos ahí nos quedaron mucho más claros porque son números que de repente uno se enreda, pero está bueno llevarlo a la realidad. Así es. Bacán, muchas gracias Benja. Y por último quería saber si nos podría adelantar un poquito del proyecto que se viene para este miércoles. Sí, mira, lo único que puedo decir, que tengo permitido decir, es que tiene muy buenos precios. Lo que hablamos ayer, la UF metro cuadrado es mucho más baja que el promedio en la zona. Tiene muy buen cap rate, tiene muy buen ROI, ¿ya? Y también tiene otros beneficios súper interesantes, ¿ya? Y me gustaría contarles, pero les puedo decir que fui a ver el proyecto, fuimos con el equipo y es un muy buen proyecto y yo invertiría ahí, eso es lo más importante. Perfecto, bacán. Bueno, ahí nos quedamos con las ganas, pero próximamente vamos a ver cuál es el proyecto. El miércoles 18. El miércoles 18. Bueno, entonces muchas gracias Benja por las explicaciones. No, gracias a ti. Y gracias a todos por participar de esta clase y nos vemos en la próxima.